Shalom, shalom, queridos siervos. Vamos a hablar aquí, Rafael, el más humilde de los servidores, de los pastores de Yahshua, hablar conforme a la Escritura y conforme a todo el consejo de Yahweh, desde Génesis hasta Apocalipsis, que así es que se habla Torah, así que se habla la instrucción, con todos sus aspectos, no dejando nada, ningún detallito afuera, ninguna pieza del rompecabezas sin colocar. Hablar acerca de la circuncisión, tanto la de la carne como la del prepucio. Y esto de la circuncisión empieza, querido Codrito, en la generación de Abraham, patriarca ancestral nuestro, de todos los que somos de la fe, o somos descendientes según la carne, según sangre suya. Vamos a ver, querido Codrito, como poco a poco ya voy a ver que no necesariamente los que son descendientes según la sangre son hijos o llegan a ser herederos, no necesariamente. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, eran descendientes de Abraham según la carne y no están en el pacto. ¿Por qué? Pues porque Yahweh no hizo pacto con ellos, precisamente porque Yahweh declara en el pacto que él hace oficialmente con Israel a través de Moisés en el monte Horeb, siglos más tarde del pacto que hizo con Abraham, especifica al pueblo de Israel como el tenedor, el cuentaviente, por decirlo así, el benefactor de ese pacto, que consiste en que escogió a Israel, la descendencia de Jacob, como una nación de primogénitos, de primicias, de los primeros que iban a escoger para salvación, para reinar durante el milenio, y a través de esa primera nación escogida, Israel, gobernar a todas las demás y someter a todas las demás. Pero esto no se sabía cuando se concertó el primer pacto. Se estaba viendo todo en chiquito. Se estaba viendo todo lo que se tenía hasta ese momento. No se había dado nada de la profecía del futuro. No se había dado Ezequiel, no se había dado más nada. Sino que iban por vista, por lo que iba Yahweh revelándole, que era muy poquito. Y entonces, queridos Codritos, vemos que la circuncisión de Abraham fue hecha a los 99 años después de que Yahweh lo había justificado. Yahweh lo había justificado, lo había escogido y lo había justificado. Y después lo circuncidó. ¿Para qué? Porque Yahweh especificó luego más adelante a Abraham que su descendencia, incluyendo la descendencia de Ismael, los árabes, la descendencia física, tendría que ser del pacto que él hizo con Abraham, basado en la circuncisión del prepucio, inicialmente. Y luego, pues también nos damos cuenta de que el pacto con Abraham fue un poco más allá, porque Abraham fue justificado antes de la circuncisión por la fe. Así que Yahweh justifica a los descendientes de Abraham que sean de la fe. Por la fe lo justifica, aunque no hayan sido circuncidados del prepucio. Se sentó un precedente ahí. Eso es un precepto que Pablo lo considera cuando va a analizar luego lo que sucede en el nuevo pacto actual, en el Israel de la actualidad. Porque el Israel anterior, que fue objeto de esa entrega de la Torah en el monte Horeb, que fue el tenedor del pacto original, quebrantó el pacto original, siendo que todos estaban circuncisos de sus prepucios según las leyes del pacto de Moisés, que habían supersedido las leyes que se le habían dado a Abraham respecto a la circuncisión. Y eran básicamente las mismas, excepto que ahora Yahweh, a través del pacto con Israel por Moisés, especifica que los varones tienen que ser circuncidados al octavo día. Al octavo día. De ahí en adelante. Esto es importante verlo. ¿Por qué, queridos Codritos? Porque si no son circuncidados conforme a la Escritura al octavo día de nacido, puede que Yahweh no esté contando con ellos, como sucedió con Ismael. No necesariamente lo justifica por esa circuncisión, porque esa circuncisión pues no ha sido efectuada
según todos los rigores de la ley del antiguo pacto por Moisés. Entonces por eso será que tal vez los descendientes de Ismael, que son circuncidados del prepucio, no entran en el pacto, no están incluidos en ese pacto con Moisés, no son pueblo escogido, porque no fueron entregados la ley en el monte Horeb simultáneamente con los israelitas, aunque eran de la circuncisión del prepucio. Entonces vemos que la circuncisión del prepucio no es imprescindible para ser del pueblo de Yahweh. Ahora, ¿es la incircuncisión del prepucio imprescindible para ser del pueblo de Yahweh bajo el antiguo pacto concertado en el monte Horeb por Moisés? Sí, es imprescindible, porque Yahweh lo especifica en los términos del antiguo pacto, el pacto mosaico, que todo varón tiene que ser circuncidado, todo varón de Israel. Israel permite gentiles. De hecho, los israelitas originales que salieron de Egipto no eran solamente descendientes de Jacob. Salió una multitud mixta con ellos, mujeres hititas, hombres cananeos, hombres egipcios. Circuncidados o no, no lo sabemos. Pero luego, queridos codritos, los que nacieron en el desierto, hijos de toda esa gente israelita y mezclada con israelita, que de hecho la esposa de José era egipcia, y tuvieron hijos según el pacto, según la circuncisión, porque ellos venían observando la circuncisión por Abraham, no porque se los hubiera dado Moisés. La venían observando por Abraham, quien ya sabía a raíz del nacimiento de su hijo Isaac que esa circuncisión se tiene que efectuar al 8º día, porque Yahweh le dijo a Abraham, después de que fue circuncidado Abraham y su hijo Ismael, que circuncidó a la nueva criaturita, el nuevo hijo según la promesa, llamado Isaac, al 8º día, cosa que no le dijo a Abraham, ni Abraham pudo cumplir, porque Abraham tenía 99 años cuando oyó que Yahweh dijo circuncídate. Y Ismael tenía 9 o 13 años cuando fue circuncidado. No se podía dar para atrás en el tiempo, hacer los bebés para circuncidarlos de 8 días y dar otra vez para adelante. Entonces cumplieron con la ley mosaica Abraham, Ismael y otros posiblemente descendientes suyos que fueron circuncidados del prepucio, no al 8º día. Técnicamente no, queridos codritos, pero parece que a Yahweh no le exigió lo que no le había dado a Abraham, porque lo justificó con su circuncisión hecha a los 99 años. Yahweh no había dado el mandato todavía de circuncidar a nadie al 8º día, lo dio cuando nació Isaac. Y ya Abraham y su hijo Ismael habían sido circuncidados de adultos. Entonces ustedes ven que Yahweh va manipulando las cosas, Yahweh va desencadenando la información, haciéndola disponible de poco en poco, y a los previos que no la conocían se reserva el derecho a Yahweh de justificarlos por desconocimiento, porque son fieles en el área en la que ellos conocieron, o no justificarlos si no tiene plan para ellos, si no los tienen inmiscuidos en una misión, como sucedió con Lot, que era circuncidado del prepucio. Pero Yahweh no tenía un plan para ellos dentro del pueblo de Yahweh. Lo tenía fuera. Esas naciones descendientes de Lot se hicieron enemigas del pueblo de Israel. Así que no podemos decir que tenía planes con la descendencia de Amán y la descendencia de Moab. Sin embargo, son circuncisos hasta el día de hoy, circuncisos del prepucio. Otra vez se levanta la duda, cuán imprescindible y cuán vital es la circuncisión del prepucio bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto era imprescindible, pero se tenían que anegar al pacto los extranjeros, estuviesen ya circuncidados del prepucio o no estuviesen, se tenían que conformar a todas las leyes del pacto de Moisés, que decía para aquellos tiempos que los varones extranjeros, si no estaban circuncisos, como en el caso de los ismaelitas o de los descendientes de Lot, que ya lo estaban desde el 8º día, se tenían que circuncidar entonces a la edad que tuvieran. Y les contaba eso por bueno. Pero tenían que circuncidar sus corazones para que pudieran obedecer la ley, la cual no obedecieron y fueron cortados del pacto antiguo.
siendo todos circuncisos del prepucio. Fueron todos cortados del antiguo pacto, querido Codrito. Hasta los nativos, los israelitas de la casa del norte y los israelitas de la casa de Judá del sur, fueron cortados todos del pacto. Todos quebrantaron aquel pacto siendo circuncidados del prepucio. ¿Y ahora qué? Pues resulta que Yahweh lo tenía planeado, porque antes de que ellos hicieran eso, antes de que todos ellos fueran cortados del antiguo pacto, del pacto de Moisés, que requería esa circuncisión del prepucio en la carne, hecha al 8º día, o por extranjeros a cualquier edad que se anegaran al pacto y decidieran obedecer las leyes, porque estaban obligados por la circuncisión que llevaban y por estar viviendo en Eretz con los israelitas, estaban obligados a obedecer las mismas leyes que los israelitas. Todo el pacto mosaico, todo el contenido del pacto de Moisés, de los nativos, lo tienen que obedecer los extranjeros, que se anegaran a ellos. Y ninguno lo hizo. Pero ¿quiénes eran los responsables de que los extranjeros que no conocen las leyes de Yahweh y las leyes del pacto obedecieran las leyes del pacto de Moisés? Los nativos que las conocían. Y de los nativos que las conocían, que eran los israelitas, ¿cuál de todos los israelitas las conocían más? Los levitas. Los levitas las conocían más. O sea que todo el pueblo de Israel era responsable si los extranjeros que se negaban a ellos no obedecían las leyes o no se circuncidaban. Ellos eran los responsables porque habían permitido incircuncisos extranjeros entrar a su pueblo y quedarse incircuncisos. Cuando Yahweh decía en el antiguo pacto de Moisés que se circuncidaran y que velaran, que guardaran las leyes, que no idolatraran, que no fornicaran, que no hicieran todo eso. Y si no lo hacían, ¿quiénes eran responsables? Pues los extranjeros. Pero la sangre caía sobre los israelitas y sobre los levitas, que tienen que velar que todo el pueblo israelita cumpliera la ley con todos los extranjeros también. Entonces ya va a ser responsable a todo el que esté involucrado y no haga nada y permita la desobediencia a la ley dentro del pueblo. El pueblo es Israel. Entonces la desobediencia del pueblo la tiene que velar y la tiene que guardar. La tiene que evitar el propio Israel. El propio Israel es el responsable de que Israel se mantenga en obediencia, el Israel que incluye a extranjeros que podrían desobedecer o no, y que incluye a israelitas que también podrían desobedecer si les da la gana o no, porque tienen libre albedrío. Pero aquí nadie está para hacer las cosas según su libre albedrío, sino según la voluntad de Yahweh, que ya está explícita y está decretada en la Torá, en las leyes del antiguo pacto. Y no lo hicieron. Pero Yahweh ya tenía esto en consideración, porque antes de que ellos obraran esta iniquidad, antes de que ellos permitieran la incircuncisión del corazón, el quebrantamiento de las leyes del pacto de Moisés, y de que cayeran fuera del pacto, que lo invalidaran, Yahweh había decretado que haría un pacto nuevo con ellos, desde Deuteronomio, y luego en Jeremías lo confirmó. Y se les requería desde el Tanakh de que ellos circuncidaran sus corazones. No figuraba en letras de neón prominentemente, como en el nuevo pacto, pero se esperaba que lo hicieran para que pudieran cumplir todas las leyes. Y Moisés lo hizo, Josué lo hizo, Aarón lo hizo, uno que otro lo hizo del antiguo pacto. Circuncidaron sus corazones y fueron justificados. Pero el pueblo, los millones y millones del pueblo, no. ¿Y qué Yahweh va a hacer con todo ese pueblo? Pues emitió profecías por su misericordia y por su buena voluntad. En Ezequiel dice que va a resucitar a todos esos israelitas que conocieron la ley pero no pudieron obedecer porque no tienen el Espíritu Santo para circuncidar sus corazones. Lo que nos lleva a pensar que si Yahweh hace eso con los que sabían y conocían, que los israelitas que estaban dentro del pacto, y les tuvo misericordia y los va a resucitar en el milenio, ¿cuánto más no lo hará con los que nunca conocieron, con los gentiles que nunca conocieron y ni estuvieron en el pacto ninguno? ¿Ven? Por eso es un precepto que lleva a una conclusión lógica según la Torá, que Yahweh, que no hace excepción de personas, si tiene misericordia, por ejemplo, si tiene misericordia de los de Sodoma y Gomorra, tendrá que tener misericordia de unos que pecaron menos que los de Sodoma y Gomorra. También, eso es válido. Pero no dice que la tendrá. Dice como que si la tiene o no la tiene, la podría tener o no la podría tener. Eso lo decidirá Yahweh. Pero si la decide tener, va a tener misericordia de otros que pecaron menos que los de Sodoma y Gomorra, que eran pecadores horribles, pero pecaron menos que Sodoma y Gomorra. Entonces otros que pecaron menos que los israelitas,
porque no tienen la ley, como para evitar pecar, les va a tener misericordia de resucitarlos a cuerpos físicos en el milenio, igual que se la tendrá a todos esos israelitas que no conocieron la ley, excepto con corazones duros de piedra que no les pudo ser escrita en sus corazones. Y Yahweh considera desobediencia cuando la tienen escrita en los corazones, cuando están convencidos, cuando la ley es parte de ellos y la desobedecen. Se niegan a sí mismos, niegan a Yahweh y niegan a Yahshua. Niegan el Espíritu. Pero no han negado el Espíritu porque no tienen el Espíritu y nunca tuvieron la ley escrita en sus corazones. Por eso todos quedaron tendidos en el desierto. Y cuando entraron en el Eretz de la promesa, 40 años después de haber estado vagando por el desierto con Josué y con Caleb, fueron circuncidados por Josué y por Caleb en los llanos de Jericó, en Gilgal. Fueron circuncidados del prepucio. ¿Y quiénes estaban allí? Todos los israelitas antiguos, mayores, y los bebés, todos de todas las edades, de 40 años o menos, todos los que habían nacido durante el desierto. Por supuesto, varones, porque las mujeres no se circuncidan. Todos los varones que habían nacido durante el desierto, o sea que tenían 40 años o menos, y no estamos hablando de los de 20 años para arriba, que son los que van para guerra. Esto es tema aparte. Estamos hablando aquí literalmente de los que fueron circuncidados, explícitamente de los que fueron circuncidados, fueron todos los varones que tenían 40 años o menos. Todos los nacidos en el desierto, en otras palabras, tenían 40 años o menos, porque eso fue lo que estuvieron ellos vagando en el desierto. 40 años fue lo máximo que estuvieron. Y fueron circuncidados del prepucio de sus miembros viriles en ese mismo día, en el 10 de Aviv, para poder estar listos 3 días después, o 3 días y medio después, para la Pascua, el día 14. Porque hay un mandato en la ley mosaica que ellos estaban obedeciendo, que ningún incircunciso podría participar de la Pascua, fuese nativo o fuese extranjero. Pero no tienen que ser circuncisos del corazón. Podían ser circuncisos del prepucio e incircuncisos del corazón. Y celebrar Pascua según el pacto de Moisés. Miren qué cosa. Y Yahweh lo daba por bueno. ¿Por qué? Porque Yahweh va dando cosas de poquito en poquito. No las da todas de sopetón porque nos mata. Es demasiado, no podemos. Si no podemos con lo de poquito en poquito, ¿cómo vamos a poder obedecer todo de sopetón? Todo de un cantazo. Pero ahora bajo el nuevo pacto tenemos mucho más dado de la ley, que es la ley de Mashiach. Bajo el nuevo mediador, Mosés era mediador del antiguo pacto, pero tenemos un mediador mejor que del nuevo pacto, que es Yahshua, que no abolió la ley, pero la magnificó, la hizo más grande, nos dio más. Y ahora nos exige que seamos circuncidados del corazón. Pero hay una situación que hay que explicar. ¿Con quiénes está lidiando Yahweh para meterlos en su nuevo pacto? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de personas son las que entran al nuevo pacto con Yahshua? Dirán judíos primero, ¿verdad? Israelitas, que son los de las 10 tribus que estaban caídos. Y gentiles, que también muchos de ellos son descendientes de esos israelitas caídos, gentilizados. Más los gentiles que son gentiles Goy, Gor, Ger, que son gentiles de Jafet, que son gentiles de Cam, que son gentiles hititas, que son gentiles de Moab, de cualquiera, que no tienen nada que ver con linaje de Israel. Cualquiera de ellos puede entrar al pacto. ¿Con qué condición establece Yahweh? Con la que no cumplieron los del antiguo pacto. ¿Qué condición del pacto no cumplieron los del antiguo pacto? Pues los del antiguo pacto se circuncidaron el prepucio, pero no les iba a valer de nada la circuncisión del prepucio si no se convertían y no se hacían la circuncisión del corazón. Fue la circuncisión del corazón la que no cumplieron los israelitas del antiguo pacto. Por eso invalidaron el pacto. Y ahora Yahshua, ¿qué tiene? Oigan, queridos codritos. Hijo de gato caza ratón, ¿verdad? Los hijos de un gato, ¿qué son? Gatitos. Los hijos de incircuncisos, ¿qué son? Incircuncisos. Los hijos de incircuncisos del corazón son incircuncisos del corazón también. Así salen, igual que los padres. Y los hijos que son hijos de incircuncisos del prepucio, ¿qué salen? Por naturaleza salen incircuncisos del prepucio también. Pues con esa gente... Y los hijos de los circuncisos del prepucio que salen hijos de circuncisión del prepucio. Pues esos son los judíos. Están caídos, quebrantaron el antiguo pacto. Esos son a los que Yahshua llegó en el primer siglo.
a concertar el pacto nuevo con ellos inicialmente y establecer los sacados del Israel caído, de Judá caída, y meterlos el selecto grupo de sacados y apartados para renovación en la mujer, en la eclesia del nuevo pacto, cuyo mediador es Yahshua, y que requiere de la circuncisión del corazón por encima de la del prepucio. ¿Por qué? Porque Yahshua, queridos corderitos, esto no se debe decir ni de burla, ni de chiste, ni de nada. Que Yahshua no sea tonto, no lo es, queridos corderitos. No tiene un pelo de tonto ni medio pelo. Yahshua mejor que ustedes y yo y que Yahweh sabía lo mismo que Yahweh, porque él y el Padre uno son en Adson. Yahshua sabía con qué estaba lidiando él cuando llegó a los judíos. Con un pueblo circunciso del prepucio, pero incircunciso del corazón, lo cual le había causado la caída del antiguo pacto en la que estaban. Y por eso le había venido para ser mediador de un nuevo pacto, para rescatar a esa gente judía que estaba circuncidada del prepucio, pero no del corazón. ¿Y qué es lo que les iba a pedir Yahshua a estos circuncisos del corazón, del prepucio, perdón? ¿Qué les iba a exigir Yahshua para entrar en el nuevo pacto con él? A estos judíos circuncisos del corazón, pero incircuncisos del... A estos judíos circuncisos del prepucio, pero incircuncisos del corazón. ¿Qué les iba a exigir Yahshua a estos judíos incircuncisos del corazón? Que se circuncidaran el corazón. No el prepucio, ya lo tienen circuncidado. Los hijos de circuncidados del prepucio tienen hijos circuncisos del prepucio. Y todos esos judíos habían sido descartados del pacto, pero seguían haciendo la circuncisión del prepucio a sus hijos al 8º día. A gente incircuncisa del corazón, que no iba a entrar al pacto, porque las leyes dicen que tienen que ser circuncisos del prepucio y del corazón, si es que son circuncisos del prepucio, como lo son los judíos. Todo el que sea circunciso del corazón todo el que sea circunciso del prepucio y no sea circunciso del corazón, no entrará en el pacto. A los judíos les dice, tienen que ser circuncisos del prepucio y del corazón, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué les dice Yahshua esto a los judíos? Porque los judíos eran circuncisos del prepucio del miembro viril solamente y no del corazón, y estaban fallando en la circuncisión más importante, que fue la que causó que no tuvieran y que no pudieran seguir en el pacto y que lo quebrantaran. Después que los 10 tribus del norte lo quebrantaron y se fueron a las naciones los israelitas del norte, y allí algunos se siguieron circuncidando por algún tiempo, pero la mayoría adoptó la costumbre de no circuncidar a los hijos porque estaban imitando a las naciones y los hijos de Jafet, que no eran circuncisos del corazón, del prepucio. Estaban viviendo entre gente incircuncisa del corazón, del prepucio, y del corazón y del prepucio, de las dos cosas, porque los europeos, los inconvertidos, los gentiles naturales de Europa, donde fueron a tener las 10 tribus del norte, eran incircuncisos del prepucio e incircuncisos del corazón. Y ahora los de las 10 tribus del norte se habían hecho incircuncisos del prepucio, lo cual antes no eran, y encima seguían incircuncisos del corazón, que fue lo que les causó la caída y que fueran llevados a los gentiles. No fue la circuncisión del prepucio. Cuando ellos estaban en Eretz, en la tierra del norte, en Eretz de la promesa, circuncidaban a sus hijos, pero como no circuncidaron sus corazones, cayeron en idolatría, no obedecieron la ley y fueron expulsados del pacto y de su tierra. Y ahora no eran ninguna de las dos cosas, no tenían ninguna de las dos circuncisiones. Con esa gente vino Yahshua a lidiar cuando apareció en el primer siglo. Con un Israel del sur que tenía la circuncisión del prepucio y no la del corazón, y con un Israel del norte, con descendientes de los israelitas del norte, que no tenían ninguna de las dos. ¿Y qué es lo que tiene que predicar Yahshua para asegurarse de que no les pasara lo mismo que les pasó cuando abandonaron el antiguo pacto? Circuncisión del corazón. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepiéntanse y conviértanse, no arrepiéntanse y circuncídense. Porque es la conversión, la circuncisión del corazón, la que los va a hacer herederos, y Yahshua vino a eso, a hacer de un pueblo caído, levantado y heredero. Y no va a empezar por lo que no causa que hereden. No va a empezar Yahshua a predicar circuncisión del prepucio otra vez, si ya está claro que eso no
les consiguió la herencia. Eso hizo que se salieran del pacto porque no circuncidaron sus corazones simultáneamente. ¿Que si Yahweh lo tenía planeado? Sí, porque Yahweh quería llamar a gentiles además de a los judíos nada más. Así que hizo que los judíos entraran en desobediencia para tener misericordia de los judíos, de los israelitas del norte y de los gentiles que no eran de ninguna tribu. Y así de todo el mundo traer a gente circuncidada del corazón, que esa circuncisión la hace Yahweh y no una persona con un bisturí. Y la hace Yahweh cuando Yahweh quiere, a cualquier edad, en el momento que Yahweh los llama, después de haberlos escogido. Los mete en el nuevo pacto con Yahshua, circuncidados del prepucio. Ahí son miembros ya del nuevo pacto, del Israel del nuevo pacto. Y pueden o no tener la circuncisión del prepucio, que no hace falta. No hace falta que la tengan, excepto por un tecnicismo, porque los judíos, recuerden, son también parte de las tribus de Israel, que si se convierten y tienen la circuncisión del corazón, pueden entrar en el nuevo pacto, como lo hicieron los apóstoles Juan, Pedro, Jacobo, todos estos apóstoles eran judíos. Estaban circuncidados del prepucio cuando conocieron a Yahshua, pero no estaban circuncidados del corazón. Pero Yahshua los circuncidó del corazón y fueron los pilares, los 12 pilares de la eclesía del Israel del nuevo pacto. Y a través de ellos enseñando circuncisión del corazón y no del prepucio. A través de estos 12 apóstoles judíos que tenían la circuncisión del prepucio y la del corazón, empezaron ellos a enseñar a gentiles y a judíos que se circuncidaran el corazón. Los judíos quedándose con su circuncisión del prepucio, que no se la podían quitar obviamente, que se circuncidaran además el corazón y entrarían en el nuevo pacto. Y así como ellos lo hicieron otros judíos. Y los gentiles que se circuncidaran el corazón. Entonces cuando los gentiles se circuncidan el corazón, ya están obedeciendo las leyes, ya aceptaron a Yahshua, ya son del Israel del nuevo pacto, porque esos son los que guardan los mandamientos del Padre y tienen la fe puesta en Yahshua HaMashiach, el Hijo. Igual que los judíos que se convierten, tienen que tener esas dos cosas, guardar la ley y creer en el Hijo. Ya son del nuevo pacto, sean judíos israelitas o gentiles. Eso es tener la circuncisión del corazón. Entonces, si esa es la que salva, si esa es la circuncisión que es imprescindible para heredar y para ser hijo de Yahweh y para entrar en el reino y tener vida eterna, ¿cómo tú vas a tomar una persona que ya está circuncidada del prepucio, que ya tiene la circuncisión mayor, y decirle que si no se hace la circuncisión menor, la del prepucio, no se va a salvar? Entonces le estás dando prioridad a la circuncisión en la carne por encima de la circuncisión del corazón. Básicamente le estás enseñando a esa persona un disparate, una contradicción. Después de haberlo hecho creer que circuncidándose el corazón y obedeciendo las leyes y creyendo en Yahshua con fe es salvo, que eso es lo que dice la Escritura, que tiene la circuncisión que no tuvieron los que quebrantaron el pacto antiguo. Ahora tú les vas a decir que tienen que irse por los rigores del pacto antiguo y circuncidarse prepucio, que es más importante que la circuncisión del corazón, porque si no es más importante, ¿por qué se la estás mandando a hacer? Si no es más importante para ti la circuncisión del prepucio que la del corazón, ¿por qué enseñas a circuncidarse del prepucio a personas convertidas del corazón? Entra en razón. Usa esto. Esto es lo que Pablo usa para deducir todo lo que él dedujo. Y está el ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado sin tener la circuncisión del prepucio todavía. ¡Ole! Como que Yahshua sabía y Yahweh sabían que en el futuro esa iba a ser la base de la justificación de todos, circuncisos e incircuncisos. Tienes que tener la del corazón, que es la más importante, lo cual hace innecesaria para los gentiles que no tienen la circuncisión del prepucio, porque no se la hacen a los 8 días cuando nacen, como se la hacen los judíos. Lo hace irrazonable que tú le exigas a gentiles que se hagan la circuncisión del prepucio ahora para ser salvo. Los gentiles van a decir, ¿y qué es esto? Ahora, no era por fe, no era según Abraham, que fue circuncidado, que fue justificado antes de la circuncisión del prepucio, porque Abraham tenía la circuncisión del corazón cuando fue justificado por Yahweh, y después se hizo la del prepucio porque era la base del antiguo pacto de Moisés, que era un pacto que iba a generar hijos que no iban a heredar. ¿Ven, queridos corderitos? Pero para mostrar
que habría un nuevo pacto, que tendría hijos para heredar, que tendrían la circuncisión del corazón. Yahweh hizo una promesa, le hizo la promesa y justificó a Abraham antes de que tuviera la circuncisión del prepucio. Y eso lo deduce Pablo por el Espíritu. Entonces, si tú no puedes como quiera cumplir con la ley y circuncidar a todos esos gentiles e israelitas caídos del norte, a todas esas descendencias creyentes que ya creen y que ya tienen fe en Yahshua y guardan los mandamientos y no tienen la circuncisión del prepucio, si tú crees que tú los tienes que mandar a circuncidar, estás equivocado, porque como quiera no vas a cumplir con los rigores de la ley. Estás cumpliendo con los rigores de la ley de Moisés y los estás cumpliendo mal. Porque se supone que se circunciden a los 8 días del prepucio. Y esta gente tiene 30, 40, 50 años y no han sido circuncidados todavía. ¿Con qué motivo? Tiene que haber un motivo más importante que circuncidarlo por circuncidarlo. Y lo hay. En el caso de judíos que son circuncidados del prepucio, porque no se les puede quitar esa circuncisión, porque el pacto es para circuncisos del prepucio e incircuncisos, siempre y cuando ambos se hagan circuncisos del corazón. Esa es la base del nuevo pacto. Ahí están incluidos los gentiles de la circuncisión y los israelitas de la incircuncisión y los gentiles de la incircuncisión. Si circuncidan sus corazones, todos son por igual hijos de Yahweh, hijos del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a unos como a Timoteo y a otros no, como a Tito, que no lo circuncidó? Porque Pablo pensaba llevarse a Timoteo a predicar a Jerusalén, porque Timoteo era mitad judío, o sea, mitad de la circuncisión del prepucio, y era mitad griego. Pero los judíos de Jerusalén no iban a aceptar a ningún judío sin circuncidarse del prepucio. Y Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó del prepucio para cuando fueran a Jerusalén y les presentara a Timoteo como judío creyente en Yahshua, que ese era el objetivo de presentarlo y de predicarles, que se convirtieran a Yahshua los judíos que no se habían convertido todavía y que no tenían circuncisión del corazón. ¿Cuál entonces era el motivo de circuncidar a Timoteo? De que cuando los judíos, que todo lo tienen que ver y comprobar con vista, dijeran, pruébame que Timoteo es judío, es del pacto, es circuncidado del prepucio, deja ver acá el miembro viril, lo hubieran circuncidado y Pablo les dijera, él está circuncidado, mira, bájate el pantalón, Timoteo. Mira, oh, ok, está bien, tiene nuestra autoridad y nuestra confianza, que hable Timoteo. Y Timoteo, tenemos que circuncidar nuestros corazones, tenemos que creer en Yahshua, él es el Mashiach. Lo mataron por error, él es el Mashiach y él perdona los pecados y hasta los que lo asesinaron si se arrepienten. Y si les gustaba oír eso o no les gustaba, ya eso es otra cosa, pero eso es lo que tenían que creer y lo que les faltaba a esta gente que eran circuncisos del corazón, pero del prepucio, pero incircuncisos del corazón, los judíos. ¿Ven? Y si los gentiles que no tienen la circuncisión del prepucio son circuncidados del corazón, ¿para qué pedirles del prepucio si no los va a ayudar a nada? Los va a afectar, los va a poner a tambalearse. Pero espérate, Pablo, no era más importante la del corazón, que tú me decías, resulta que me tengo que hacer la del prepucio. ¿Para qué? Abraham no se la hizo. Y esto lo concluyeron todo el consejo del Sanedrín en Jerusalén, porque la iglesia original del nuevo pacto estaba establecida, nació en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu y se cumplió, pondré mi Espíritu en ustedes y guardarán mis leyes. Se las escribió en un corazón blandito, ya no de carne, ya no de piedra, perdón, sino de carne. Ahí nació oficialmente la iglesia del nuevo pacto, ahí nació, se concertó el pacto con ese cumplimiento visible del Espíritu morando ya en las personas, dentro de los escogidos, dentro de los apóstoles primero que todo. Ven, queridos, esos son aspectos que ahora vamos a leer algunos textos para darle sostén a esto que hemos dicho, porque esto no salió de la Caperucita Roja. Esto yo no lo saqué de una cajita del dorso de una cajita de Zucaritas de Kellogg's.
Esto no vino de leer Cosmopolitan o TV y novelas, o yo no sé qué es lo que se publica ahora. Esto vino de la Torá. Vamos allá ahora entonces a ver qué tiene que decir Yahweh, porque yo oyeron lo que tengo que decir yo. Ahora lo que digo yo es lo que dice Yahweh, lo vamos a comprobar ya mismito. Vamos al siguiente audio, querido. Shalom, shalom.